Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Agradecida estoy por el apoyo que me están dando y que siempre me dan aquí en el canal y pues por supuesto en mis redes sociales. Gracias por todo su apoyo. Saben que sin ustedes este canal pues no sería posible. Gracias. Les doy la bienvenida. Yo soy Del Mari y tú, llámame Del Mari. Pues bueno, chicos, la historia del día de hoy me la cuenta Alejandro. Y la historia comienza de la siguiente manera. Él me dice, Del Mar, y quiero contarte mi historia. Quiero contarte mi historia porque quiero que el mundo sepa hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano. Bueno, te comienzo contando cómo fue mi niñez y cómo fui yo, para que sepas y entiendan un poco cuando llegue el desenlace de la historia. Hay niños que nacen afortunados, pero que la maldad los persigue. Y ese fue mi caso. Yo nací de unos padres que se casaron después de terminar su profesión. Yo fui hijo único y mis padres me tuvieron a los 35 años de edad. Ellos eran de la misma edad porque eran compañeros de la universidad, pero pasaron muchos años luchando para tener un hijo y no podían. Un día, tanto hicieron cosas hasta que mi madre salió embarazada y nací yo. Debo decirles que mi mamá de nombre Chuyita y mi papá de nombre Iséforo, ellos eran unas personas muy consentidoras, los mejores padres que yo pude haber tenido y que si volvieran a ser, sin dudar, escogería nuevamente a mis padres, porque mis padres siempre fueron únicos y yo no tengo nada que decir de ellos. Debo decirles que mi niñez fue muy bonita. Fui un niño concebido con mucho amor, muy deseado. Por lo tanto, se me dio todo. Se me dio todo porque mis padres eran profesionistas. Más aparte, mi padre tenía una herencia muy grande de parte de su padre. Y eso ayudaba bastante bien. Yo, ¿cómo fue mi niñez? Yo siempre tuve cumpleaños, fiesta de cumpleaños. El niño Dios siempre llegó a mi casa. Yo siempre tuve reyes. Yo siempre tuve un regalo del Día del Niño y cada que había ocasión siempre se celebraba conmigo. Gracias a Dios tuve una gran niñez y la recuerdo con tanto amor porque es lo más, con lo que más amor y lo que hace que hoy en día sobreviva. Bueno, pero como siempre el maligno, donde ve felicidad, llega a hacer daño. Ese fue mi caso. Debo contarles algo que no les he contado. Mi abuelo, de nombre Salvador, y mi abuela de nombre Piedad, se casaron siendo muy jóvenes. Mi abuelo, un hombre hacendado con mucho dinero. Y pues mi abuela cuando se casó, mi abuela ya llevaba un hijo de nombre Santos, que no era hijo de mi abuelo Salvador, solamente era hijo de ella. Pero aún así mi abuelo la aceptó porque era preciosa mi abuela y tenía un corazón enorme. ¿Qué pasó? Duraron tiempo y mis abuelos no salían embarazados y mi tío Santo seguía creciendo. Cuando por fin nació mi padre, mi tío ya era grande, ya era un adolescente cuando nació mi padre. Por lo tanto, no había una química, una convivencia como de hermanos, porque no había nada, no había manera. Mi papá tenía 2 o 3 años y mi tío ya era un muchacho de 15 años. Mi abuelo tenía 5 y mi tío ya tenía 20. Por lo tanto, no había manera de que hubiera una convivencia como hermanos, no la había, era mucha diferencia de edad. Cuando mi papá entró a la primaria, mi tío le pidió un dinero prestado a mi abuelo, Salvador, que no era su padre, pero mi abuelo, porque amaba a mi abuela, decidió pues verlo como hijo, pero nunca lo adoptó. Nunca lo adoptó porque mi tío nunca se ganó esa adopción. Por lo tanto, nunca lo adoptó. Y debo decirles que eso fue algo que afectó mucho la relación de mi padre y mi tío. Cuando mi papá les digo que entró a la primaria, mi tío pidió un dinero y se fue del pueblo. Se fue del pueblito. Un pueblito pequeño, era un pueblito pequeño, pero al final de cuentas era un pueblito. Él se fue a otro lugar, se llevó el dinero. Entonces, ellos nunca convivieron casi nada. Mi papá fue creciendo siendo
el, el, el amor de mis abuelos, su consentido, por supuesto. Pero mi abuelo Salvador murió siendo muy joven. Murió siendo muy joven y se quedó sola mi abuela cuidando a mi padre. Cuando mi padre creció, conoció a mi madre y fue donde se casaron, ya siendo grandes y universitarios. Pero mi abuela quedó muy rica, porque mi abuela era la esposa del hacendado Salvador. Quedó muy rica y tenía junto al pueblo, la parte de arriba del pueblo, de la parte como de atrás del pueblo, de atrásito. Esa era una hacienda y era de nosotros, era de mi abuela. Y bueno, ahí mi papá hizo su casa y vivíamos nosotros. Ya les conté un poco cómo fue esa situación, cómo fue mis comienzos, cómo fueron cuando era niño y todo cómo pasó. Cuando mi padre terminó su universidad y se casó con mi mamá, que yo nací, comenzó mi tío Santos, el hijo de mi abuela, a molestar, y a exigir que quería dinero, que quería que mi abuela lo heredara en vida. Y mi abuela le decía, no te puedo heredar en vida, porque de lo de tu papá, de ahí voy a sacar la mitad, y de esa mitad le voy a dar a tu hermano, y de esa mitad me voy a quedar yo, y de esa mitad todavía le voy a dar a tu hermano, y te voy a dar a ti. ¿Por qué? Porque Salvador nunca te adoptó, así que no te pertenece lo que le pertenece a tu hermano. Entiende, hijo, entiende, no te puedo dar mucho, porque tu hermano tiene que decidir en qué momento repartir, porque él es el hijo único de tu padre. Era motivo para que mi tío se enojara, le aventara cosas, la maldecía y se largaba. Se largaba amenazando con barbaridad y media. Así pasó el tiempo. Yo no tenía una convivencia con mi tío Santos. Realmente sí sabía que era mi tío y sus hijos. Sus hijos ya estaban grandes. Pero pues yo no tenía no lo quería, no había manera, no había una relación de familia. Voy a llegarles al punto donde todo comenzó. Una tarde, tengo yo recuerdos. Yo ya tenía 10 años en ese entonces. El tiempo había pasado unos añitos y yo ya tenía 10 años. Yo era el consentido de mi abuela me amaba y yo amaba a mi abuela. Pero había una desgracia, había una situación ahí. Mi abuela no escuchaba. Mi abuela no escuchaba y escuchaba muy poquito, realmente muy poquito. Entonces, para que ella te escuchara claro, uno tenía que gritarle las cosas, porque mi abuela no escuchaba. Pero aún así iba y la visitaba y ella me complacía en todo lo que yo quería. Resulta que esa tarde tengo presente que por la mañana un auto chocó la parte de afuera de nuestra casa y se llevó el poste donde se baja la luz de los cables para las casas. Se llevó el poste y nosotros nos quedamos sin luz ese día. Claro, se reportó, pero era un pueblito y tenían que venir de la ciudad a arreglar la luz. O sea, no era algo como que de un día para otro o de un rato para otro, pues no. Así que por la tarde, me dice mi papá, Alejandro, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, papá, yo quiero ir con mi abuela, porque yo no tengo luz y yo quiero ver mi caricatura. Y aparte, yo quiero palomitas y aquí no hay luz para que me hagan palomitas, porque nosotros vivíamos muy bien. Así que mi papá me dijo, está bien, vete a casa de la abuela. Y, y cuando ya sea más tarde, nosotros vamos por ti. Ah, perfecto. Me voy a casa de mi abuela, me acuesto a ver la televisión, mi abuela me hace mis palomas y me pongo a comerme mis palomas bien a gusto. Cuando el sol empezaba a caer, yo le dije a mi abuela, abuela, yo ya me quiero ir a mi casa porque para el lado de mi casa, mi abuela vivía en una parte pareja. Bajabas una bajadita en la misma hacienda y abajo estaba mi casa. Unos 2, 3 minutos de camino de una casa a la otra. Mi abuela me dijo, no, mi hijo, espérese que venga su papá y su mamá por usted. No se vaya solo porque no vaya siendo. No, abuela, es que yo ya no me quiero quedar aquí. No, ahorita vienen su papá y su mamá. Bueno, cuando yo me desespero, que no vienen mis papás, yo me salgo de la sala y me voy por la barda de la casa de mi abuela, y me asomo para la casa de nosotros. Estaba ya el sol muy bajito, casi ocultándose en el cerro.
y me asomo a ver si se ven mis papás para gritarles que ya me quiero ir. Y es ahí donde yo veo, es ahí donde yo veo que hay una camioneta y dos hombres están discutiendo. Dos hombres están discutiendo y uno de esos hombres empuja a mi papá. Y entre cae y no cae, mi papá se alcanza a sostener. Y veo cómo se sube él y se suben dos personas a la misma camioneta. Y le hacen ademanes o señas feas a mi papá. Y yo reconozco que ese es mi tío Santos, yo lo reconocí. Entonces mi papá se quedó unos segundos y se metió a la casa. A mí me entró un mal presentimiento. A mí me entró un sentimiento que yo no lo compartí con mi abuela porque mi abuela no escuchaba bien. Y en otra parte yo no quería mortificar a mi abuela por cosas que tal vez nomás era mi imaginación de niño. ¿Qué pasó? Cuando pasó como una hora, la noche cayó y llegaron mis papás. No, yo bien feliz. Papi, mami, qué bueno que llegan. Ya me quiero ir a la casa, ya no me quiero quedar aquí. Entonces mi papá me tomó la cabeza y me dijo, mi amor, esta noche te vas a quedar a dormir a la casa de la abuela porque eres muy miedoso y en la casa no hay luz. ¿Cómo vas a dormir? No, no me importa, yo quiero dormir en mi cama. No, mi amor, no. Hoy esta noche te vas a quedar a dormir en la casa de la abuela. Pero es que yo no quiero, no importa. Se acerca mi mamá, me da un abrazo y me dice, mi amor, tienes que ser un niño obediente. Quiero decirte que tienes que ser un niño valiente, obediente. Prométeme que siempre vas a ser bueno, que siempre vas a ser bueno y que siempre vas a actuar conforme al corazón. Prométeme, mi amor, que no te vas a equivocar en el camino y que lo que la vida te ponga, lo vas a pasar. Prométeme que vas a resistir a todo lo que pase. Promete que siempre vas a tener un buen corazón. Prométele a mamá. Y a mí se me hizo raro. Y yo le dije, ¿por qué, mamá? No, solo prométele a mamá. Y le dije, sí, mamá, te lo prometo. Te prometo que voy a ser una persona buena. Me dijo, me alegra. Eres un chico bueno y nunca, nunca olvides que mamá y papá siempre te aman, siempre te han amado. Fuiste concebido con tanto amor. Mamá y papá siempre van a estar para ti. Pero hoy esta noche es necesario que te quedes en casa de la abuela, porque hay mucha oscuridad en nuestra casa. Pues yo dije, ya que. Mis papás estuvieron un ratito en casa de mi abuela. Y se fueron para la casa y yo me quedé renegando. Viene mi abuela y me dice, ya vete a acostar, mijo, vete a acostar porque ya es noche. Me voy a acostar, pero como mi abuela no escuchaba, es obvio que yo la engañé. Cuando yo escucho que la abuela se mete a su cuarto y cierra la puerta, yo me salgo y me vengo al sillón y me acuesto. Y me pongo a ver la tele. ¿Por qué? Porque mi abuela no escuchaba. Yo podía ver la tele agustamente. Fuera un fin de semana, no había clases. Era un viernes porque yo había ido a clases temprano. Y por la tarde yo me podía quedar a ver tele porque el siguiente día pues era un sábado. Recuerdo que eran como las 11 de la noche. Yo más o menos tengo ese recuerdo. Cuando yo escuché un ruido de una camioneta. Porque yo, claro, escuchaba bien. Así que yo apago la televisión, me salgo a la puerta de la casa de la abuela. Había un patio lleno de un jardín lleno de flores. Porque había unas personas que se encargaban, unas del jardín y otras de la casa. Mi abuela tenía personas que hacían lo de la casa. Me salgo, pero a esa hora ya no había nadie, obvio. Me salgo a la puerta y yo, en vez de darle para mi casa, porque estaba oscuro, más o menos oscuro, había unos postes de luz como hasta la mitad del camino entre la casa de mi abuela y mi casa. Así que yo, en vez de darle por el caminito para mi casa, yo tomo para arriba para la barda y agarro un poquito para el cerro. Había postes de luz para arriba, un poquito así como para el cerro. Entonces, llego al último poste de luz y camino hacia el centro del cerro y de ahí se veía mi casa completamente. Debo decirles que con la poca luz que daba del último foco con mi abuela al foco de la calle de enfrente de con nosotros, porque les digo que nuestra casa no tenía luz, yo veía, yo vi bien, o sea, yo claramente estaba viendo
Estaba viendo cómo afuera de la casa, afuera de la casa de nosotros, unos hombres hacían violencia con unas personas. Las tenían de rodillas y estaban haciendo violencia. Lo estaban haciendo. Y cuando yo me acerqué un poquito más entre la oscuridad, ya era muy cerca de mi casa, yo claramente vi que esos hombres eran mi tío, mi tío y sus hijos, y las personas que estaban haciéndoles daño eran mis padres. A las personas que les estaba haciendo daño eran mis padres. Quisiera decirles que yo corrí a salvarlos. No, ¿qué puede hacer un chiquillo de 10 años? Más aparte fue tanto mi shock que no tengo recuerdos. No tengo recuerdos, perdí la noción del tiempo, de lo impresionante que fue para mí. Cómo violentaban a mis padres frente a mis ojos y yo no podía hacer nada. Perdí la noción del tiempo y reaccioné cuando sentí un rayo del cielo que cayó cerca de mí. Y con ese rayo cayeron los primeros ráfagas de agua en mi cara. Y es ahí donde me di cuenta que yo seguía pues hincado, de rodillas, porque yo me caí de rodillas de la impresión. Yo seguía de rodillas y es ahí donde yo salgo del shock. Yo me desespero, reacciono y ya me viene el recuerdo, volteo para abajo y veo cómo mi casa está envuelta en llamas. Veo cómo mi casa está envuelta en llamas. Y como un milagro del cielo, voy a decirlos así, cayó una tormenta muy grande. Y cuando yo decidí irme para la casa, para adentro, porque era tanta el agua que yo me estaba ahogando ya con tanta agua que está cayendo del cielo, yo vi cómo poco a poco se fue apagando la lumbre en mi casa. Yo sabía que algo malo había pasado, pero el shock en el que yo entré, no había manera. Yo entro, despierto a la abuela, despierto a la abuela y, y le explico, casi gritándole en el oído, lo que había pasado. Mi abuela se pone un suéter rápido, porque mi abuela no estaba muy viejita. Se pone un suéter rápido y se viene conmigo. Y nos venimos con una cobija, nos venimos cubriendo el agua y agarramos el caminito para nuestra casa. Mi abuela me decía que era un sueño, que me calmara, que no era cierto, que era un sueño que yo había tenido que me calmara. No, señores, no era ningún sueño. Cuando nosotros llegamos cerca de la casa, andaba la gente del pueblo corriendo, pues apagando la lumbre. Siempre anduvo la gente, pero yo nunca la vi. Pero como llegó tanta agua, la gente dejó de hacerlo. Y es ahí donde, por la luz del último foco de la casa de mi abuela, la gente del pueblo vio cuando venía mi abuela bajando y venía yo con ella. La gente se quedó sin palabras, no sabían qué decirle a mi abuela. Se llamó al gobierno, se llamó pues a las personas que se encargan de recoger a las personas cuando ya no tienen vida. Y recuerdo ese día que nos dio la madrugada, nos dio la mañana. Y cuando antes de que amaneciera ya los policías habían revisado toda la casa. Se nos notificó a mí y a mi abuela que mis padres estaban adentro de la casa, pero que no se quemaron del todo. Y se nos avisó que se les iba a hacer pues, los estudios correspondientes. Yo le rogaba a un policía que por favor se hiciera justicia, que por favor investigaran qué era lo que había pasado, que por favor lo hicieran. El policía me dijo, niño, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Cuando pasaron como 4 días, nosotros pues le dimos cristiana sepultura a mis papás y yo me fui a vivir a casa de mi abuela porque nuestra casa se quemó por completo casi. Llega un policía, tengo recuerdos que llegó una patrulla hasta la casa de mi abuela. Y ya, le digo a mi abuela que llegaron los policías, sale. Mi abuela muy sorda realmente, pero yo no. El policía le dijo a mi abuela claramente, señora,
los señores que murieron en la casa, quemados, les quitaron la vida, los desvivieron antes de que la casa se quemara. Le dijeron claramente, ellos tenían impactos de bala en el cráneo. Y recuerdo claramente que mi abuela ni entendía, solo le decía, sí, está bien, está bien, está bien. Pobrecita de mi abuela, estaba afectadísima. El policía, viendo que mi abuela era sorda y que no podía hacer nada, se da la vuelta y le dice al compañero, no hay nada que hacer. Ella no va a seguir ella no va a seguir con una denuncia ni nada porque no entiende. Yo corro y le jalo la mano y le digo, yo sí entiendo. Hágale justicia a mis padres. Y el policía me dice, eres tan solo un niño. ¿Qué juez le va a creer a un niño? No puedes hacer nada, amigo. Cuida a tu abuela y lo demás déjaselo a la justicia divina. Ellos se van y yo me quedo llorando desconsolada. ¿Cómo era posible que no se iba a hacer justicia a mis padres? Después de eso fue lo de mis padres. Fue un viernes en la noche, la madrugada, un sábado, domingo. Nos los entregaron el domingo por la tarde, los velamos domingo por la noche y lunes. Se enterraron el lunes a las 4 de la tarde. Pasó martes, miércoles, jueves. El viernes vinieron los policías. A hablar con mi abuela. Y el sábado, estábamos mi abuela y yo desayunando. Y mientras yo desayunaba, algo raro pasaba. Mi abuela me dijo, mijo, tengo un mal presentimiento. Y yo, ¿por qué, abuela? Come. Me dijo, no tengo hambre, tengo un mal presentimiento. Quiero decirte que yo daría mi vida por la tuya. Quiero decirte que eres lo que yo más quiero en esta vida. Quiero que sepas que yo quiero que llegues a grande, que seas una persona buena, seas una persona de bien, que seas un orgullo para tus padres, aunque ellos ya no vivan. Cumple esa promesa que le hiciste a tu madre, me dijo. Cumple esa promesa que le hiciste a tu madre. Y termina de desayunar, quiero que estés muy, muy atento, mi amor. Porque te digo, mi hijo, tengo un mal presentimiento. Y si escuchas un ruido, si escuchas un ruido de un auto, sea quien sea, sin pensarlo, corres y te metes a la casa del perro. Mi abuela tenía un perro y la casa del perro estaba a un lado del jardín, en una esquina de la casa. Allí había una casita de madera y allí vivía un perro. Ahí dormía un perro más bien. Me dijo, es el lugar más seguro que vas a encontrar, la casa del perro. Bueno, no entendí por qué me lo dijo, pero yo seguí almorzando. Terminé de desayunar y mi abuela seguía sentada en el comedor. Y a mí me parecía raro. Pero dije, bueno, a lo mejor se va a enfermar mi abuela y pues no puede con la tristeza de lo de mis padres. Pensé, ¿verdad? Y estoy yo jugando mi carro cerca de la puerta de la entrada de la casa, cuando escucho un ruido de una camioneta y entre los barrotes de la puerta de afuera, yo veo subir unas llantas de una camioneta para conmigo. Y sin pensarlo, claramente me vinieron las palabras de mi abuela que decía, si escuchas una camioneta, métete a la casa del perro. Agarré mi carrito y me meto a la casa del perro y le cierro la puertita y le pongo una tranquita que tenía la puertita. Pero la casita del perro era de madera, de plástico. Y tenía así como aberturitas. La casita del perro formaban como tablitas y tenía unas pequeñas aberturitas la casita del perro. Me quedo en la casita del perro y mi abuela seguía sentada en su lugar. Ella nunca se levantó. Cuando abrieron la puerta de afuera, yo vi que mi abuela le hizo así. Yo dije, mi abuela ya escuchó. Esperé que tocaran, pero no, señores, nadie tocó. Se abrieron las puertas
y entraron unos hombres, y cuando se sentaron frente a mi abuela, yo me di cuenta que era mi tío Santos, el hermano de mi papá, el medio hermano de mi papá y sus hijos. Con rabia apreté los dientes y el puño, porque yo vi que eran los mismos que le habían quitado la vida a mis padres. Me quedo sentado en la casita del perro y veo cómo mi tío, veo y escucho frente de mí realmente, cómo mi tío le empieza a gritar a mi abuela, que ahora que ya murió mi padre, que era un estorbo, así lo decía, era momento de que le firmara donde le dejaba todo a él, porque ese mocoso, con palabras antisonantes se refería a mi persona, no se merecía nada y él no le iba a dejar un quinto. Mi abuela le dijo, estás loco, no te voy a dar nada, eres un mal hombre y si piensas que no sé, que tú fuiste quien le hizo todo eso a tu hermano y a tu cuñada, estás equivocado. La maldad se paga y tarde o temprano pagarán tú y tus hijos lo que han hecho. De eso no te quede la menor duda. Le empezaron a aventar pues golpes a mi abuela y todo fue feo cuando mi abuela le dijo, no te voy a dar un quinto y nunca vas a encontrar las escrituras, nunca vas a encontrar las escrituras de la casa, porque esas yo las escondí. Y nunca, nunca te voy a decir dónde están. Nunca. ¿Qué pasó? Mi tío agarró una soga, un hilo grande que había ahí, y le dio unas vueltas a mi abuela y con bastante fuerza presionó para los lados y el hilo se fue apretando, se fue apretando. Mi abuela sentada no se movía. Esa mujer era mujer de carácter. No se movía, solo vi que dio algunas patadas cuando ya no alcanzaba respiración y soltó el cuerpo. Vi cómo ese infeliz con todos sus hijos mandaban a con San Pedro a mi abuela. El viejo molesto aventó unas sillas donde nos habíamos sentado a desayunar y dijo, escúchame, infeliz mocoso, ¿verdad? Sé que estás aquí y te voy a encontrar. Me empezaron a buscar, pero, y empezaron a buscar papeles, él buscaba papeles, uno de los hijos me buscaba. No se les ocurrió que podría estar yo en la casa del perro. No se les ocurrió, me buscaron. Y él me gritó, tienes este día para largarte de esta casa, porque sé que me estás escuchando. Si no te largas, vas a terminar igual que tus padres, igual que tu abuela. Y por si fuera poco, le voy a llamar a la policía. Va a venir y les voy a decir que tú fuiste quien mandó a la abuela con San Pedro. Me dio un miedo como no tiene idea. Cuando escuché que el auto se fue, abrí la casa del perro y salí. Salí y me quedé. Imagínense el shock de ver lo que ha pasado con mis padres y el shock de ver lo que me ha pasado con mi abuela. Recuerdo que toqué la cara de mi abuela y le dije, abuela, perdóname, porque tampoco por ti pude hacer nada. Perdóname por ser tan débil y tan cobarde y no poder defenderte. Le toqué su cara y no, pues no. Yo vi que no me iba a responder. Y cuando la trato de mover, mi abuela soltó así de la mano, así, tenía sus manos juntas así como en el estómago. Y mi abuela se le fueron abriendo sus manos así, porque pues ya su cuerpo se estaba soltando. Y mi abuela soltó un papel. Mi abuela soltó un papel de la mano y el papel cayó al piso. Yo tomé el papel del piso
Y sin pensar nada de nada, yo salí corriendo, sin nada, sin revisar nada, sin hacer nada. Yo solo me puse el papel en el pantalón y salí corriendo sin más. Lo único que me llevé fue el hilo con el que mandaron a mi abuela con San Pedro. Eso fue lo único que me llevé. Y corrí, corrí, corrí. Un día completo caminé hasta que encontré un pueblito. Y en ese pueblito